Iniciar la grabación. Hola Internet, bienvenidos al 35º episodio de Event Podcast, tercera temporada. Hoy nos reunimos, un programa distinto, un programa con un nuevo colaborador, que ahora mismo pasaremos a presentar. Nos reunimos para hablar de racismo, con la que está cayendo. Pues tocaba hablar de un tema tan interesante y tan sensible, del que quizás tampoco somos los más indicados para hablar, porque no nosotros precisamente somos la clase privilegiada, como iremos viendo a lo largo del programa. Pero bueno, pasamos al otro lado del Atlántico, como siempre, con Jon Arevalillo y con unas vistas maravillosas para los que estéis viendo el programa en YouTube. ¿Cómo estás, Jon? Egunon, muy buenas David y compañeros oyentes. La verdad, desde un paraje incomparable, tenemos un programón hoy de completa actualidad y con un invitado de lujo. O sea que vamos a tratar de sacar todo el jugo a este tema y vamos a ver a ver qué tal sale. Y Javi Basqueman, ¿cómo estás? Al otro lado de la 8, como siempre, trayendo un poquito de bilis vizcaína. Bilis a la vizcaína. No, bueno, arratsaldeon a todo el mundo. Bueno, pues llevamos ya tiempo sin grabar, entonces contento de estar aquí con un invitado de lujo. Y bueno, pues un día más. Pues bueno, pasamos a presentar a nuestro amigo Ted Nikolov. Es un otro elemento más, fichaje chileno. Como sabéis, el programa nace a partir de la relación que forjamos en Chile varios amigos de origen vasco. Y bueno, pues nos ha parecido muy interesante traer a Ted hoy, teniendo en cuenta que hoy en día vive en Estados Unidos. Pero bueno, es que no solo es que viva en Estados Unidos, sino que tiene una vida que casi es para película, por lo menos desde el punto de vista de sus orígenes, dónde ha crecido y en definitiva, y dónde se encuentra ahora. Ted, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Un placer. Cuéntanos un poco, Ted, ¿tú de dónde eres? Bueno, yo Cuando soy te preguntan búlgaro. de dónde eres, ¿qué contestas? Cuando me preguntan dónde soy, bueno, digo de todo. Lo que se me ocurra, lo primero, nací en Bulgaria y cuando tenía 5 años mis padres se mudaron a la República Dominicana. Así que crecí en la República Dominicana hasta los 18 y bueno, mi familia sigue viviendo allí y mantengo una relación estrecha con mis amigos y mi entorno y pues, todo lo que pasa en la República Dominicana. Buena coincidencia que justo Jon se terminó mudando a Santo Domingo después de nuestra aventura en Chile. Y bueno, con 18 años me mudé a Europa a estudiar y terminé viviendo en Bilbao durante muchísimos años. Y bueno, luego pasé por Holanda, Alemania, Chile, donde nos conocimos. Y pues ahora he terminado viviendo en Estados Unidos. Y fundamentalmente por esto te traemos hoy aquí, que seguro que en otros programas también podrías aportar, y yo creo que de aquí en adelante seguro que bueno, sería un placer tenerte en programas que vayan saliendo, pero es que hoy casualidad que hablamos de Estados Unidos, hablamos o de un problema que se origina en Estados Unidos, y hablamos además de un tema relacionado con la etnia, con la raza, no sé, no sabemos muy bien a veces cómo definirlo, cuál es la definición correcta. Y antes comentábamos fuera de antena, ¿no? Si de alguna manera, claro, entendiendo tus orígenes, los lugares tan diversos en los que has vivido, si en algún caso te has encontrado en tu condición pues con cierta discriminación, no sé si de tipo racial o de otro tipo. No sé, Ted, en este sentido tú lo has vivido, porque aquí nadie, bueno, no sé, si de alguna manera antes comentabas, igual me estoy adelantando, esa quizás discriminación positiva que nosotros de alguna manera también hemos podido vivir en Latinoamérica, pero no sé, Ted, igual en tu caso en Euskadi, ¿cómo lo viviste? No sé si nos puedes comentar. Sí, bueno, en el caso de la República Dominicana, al ser un país esclavizado, con una población negra importante,
sigue habiendo tensiones bastante más encubiertas que en Estados Unidos, ¿no? No son públicas, un poco tabú hablar sobre el tema, pero palpables en cualquier caso, ¿no? Son parte del idioma, son parte de la forma de pensar de la gente. Y bueno, pues yo como he sido ganador en la lotería genética y soy blanco, además con pelo claro y con ojos claros, la discriminación que ahora recuerdo, porque en su día ni me daba cuenta, es claramente positiva, ¿no? En la República Dominicana, pues al ser blanco, rubio con ojos azules, te veían, digamos, tenías un plus de confianza de entrada, independientemente del tema del que se esté hablando. Y muy en especial en cuanto a capacidad y a pericia, ¿no? Como que está casi interiorizado en que un blanco aprende más rápido, es mejor, ¿no? En temas especialmente en temas de números o de cálculos o de utilizar conocimientos, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre lo he vivido allí sin darme cuenta, y ya a posteriori, cuando de adulto, pues recordando algunas situaciones, pues me he dado cuenta, ¿no? Que era un país marcadamente racista, aunque no nos demos cuenta. Y dicho eso, pues muy parecido a Europa. O sea, ellos esa mentalidad la tienen heredada, ¿no? De los europeos, porque nosotros en Europa, al no tener casi históricamente población negra, somos intrínsecamente racistas. Sí, hoy hablamos de racismo, y evidentemente a raíz de lo sucedido el pasado 25 de mayo en Minnesota, en Minneapolis. Bueno, ya es voz populi, ¿no? De alguna manera, el caso de George Floyd. Ya todos somos conscientes de lo que ha sucedido con esta persona que, según parece, fue detenida por pagar con un billete falso de $20 en un supermercado, que en definitiva es lo de menos. El motivo es secundario. Él era guarda de seguridad que había perdido su trabajo hace bien poco, y a los 46 años pues fue asesinado por un policía blanco, que finalmente ha sido detenido y ha sido, pues bueno, acusado por asesinato en tercer grado, que no sería, en todo caso, es un grado cercano a un asesinato por imprudencia, como podría ser un atropello, lo cual puede parecer una barbaridad. No sé si esto se habrá modificado los últimos días, es la información que yo tengo aquí. Y bueno, a partir de esta situación, lo que era un mundo monotemático, donde el coronavirus estaba en todo momento en todas las páginas y en todos los canales, comenzó a darse paso un movimiento antirracista, ¿no? Que ya tiene años en Estados Unidos, y que la proclama de Black Lives Matter es una proclama que yo creo que lleva años en el colectivo estadounidense, y la disrupción se hace global, ¿no? Hasta el punto de y tratar, bueno, de tirar al río estatuas de colonizadores en el Támesis en Londres, o de ir a por estatuas como puede ser la de Thomas Cook en Australia, también para defenestrarla. Una situación, una evolución, una tendencia, bueno, con cierto nivel de violencia o de confrontación, y que cambia el panorama digamos, de informativo, y bueno, por eso estamos aquí. Digamos, vamos a ver qué podemos aportar nosotros. Yo creo que podemos hacer una reflexión interesante.
entendiendo de dónde surge este problema, cuál es el origen, digamos, desde el punto de vista histórico, y entender cómo esa historia ha ido evolucionando hasta llegar al punto en el que estamos ahora, donde todavía pues la situación no está ni mucho menos solucionada, aunque ha ido mutando. Si os parece, podemos comenzar por este recorrido histórico. No sé si de la mano de Ted o si queréis añadir algo antes. Le dejamos a Ted, que creo que tiene ahí pues un relato interesante sobre la Constitución de Estados Unidos y a dónde nos ha llevado este documento a día de hoy. Pequeño inciso, ¿has dicho Thomas Cook? ¿Ese no es el de los viajes que quebró? ¿O os llama igual? O... Capitán Cook, sí, creo que es el mismo. Vale. Es el mismo, sí. Ok, vale, roto inciso. No sé si era un pirata, de hecho. No me acuerdo. Cook no era un explorador, me suena de... Bueno, da igual. Da igual. Que me sonaba por la empresa, tío, que quebró en septiembre pasado. Por eso. No, sí, es el fundador de la agencia. No me acuerdo si era un explorador o qué era, pero... Inicios pero vamos, sí. muy legal. Es James, no, pues es James Cook. James Cook, me he colado, ¿eh? Sí. Pero bueno, mención especial a Thomas Cook. Un saludo. Y ya se adelantó a la crisis de las aerolíneas y las turoperadores. Bueno, pues sí, a ver, yo creo que hablar de historia, o sea, tampoco somos historiadores, ¿no? Pero es importante en el sentido de poder entender un poco más el contexto en el que se desarrollan pues ciertos acontecimientos como este, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce la colonización de América y la introducción de los esclavos, ¿no? Como medio de producción gratuito. Y Estados Unidos especialmente es un país marcado por la esclavitud, por la cantidad de tiempo que estuvo en función y por la forma de abolirla, ¿no? Supongo que en Europa se conoce la historia de Estados Unidos un poco por encima y se sabe que la guerra civil fue en gran medida causada por las tensiones que había entre el norte y el sur relativas al tratamiento de los esclavos, ¿no? En el norte los esclavos vivían relativamente libres en comparación con el sur y se empieza a hablar muy seriamente de abolir la esclavitud en todo el país, ¿no? Surgen tensiones, también por temas fiscales, ¿no? De impuestos aduaneros, de tasas, de la relación que tenían las colonias con Europa. Y bueno, el norte gana la guerra, como bien sabemos, e invitan a los países del sur a unirse otra vez y ser parte de la Unión, ¿no? Era una invitación obligatoria. Y bueno, con eso se pasa una enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que es la ley madre del país, que es la enmienda 13, que abole la esclavitud. Sin embargo, introduce una pequeña cláusula, una pequeña excepción en la que indica que el trabajo forzoso y gratuito será legal y permitido en los casos en que una persona haya sido condenada y encarcelada. Es decir, que cuando estás en la cárcel se te puede obligar a trabajar de forma gratuita y forzada, ¿no? Trabajos que a lo mejor no te apetece hacer. Y bueno, eso fue una forma tácita de decir vamos a seguir teniendo trabajo gratuito. Y el objetivo era, digamos, tirar de esa mano de obra, primero para reconstruir el sur, que había sido devastado por la guerra, y luego para seguir tirando de la maquinaria económica de Estados Unidos. Y así empieza un poco el juego de leyes que culmina el día de hoy, ¿no? Son parches sobre leyes, parche sobre parche sobre parche,
en el que se van dando poco a poco, a cuentagotas, libertades y derechos a la población negra afroamericana, pero nunca consiguiendo que realmente tengan un borrón y cuenta nueva y oportunidades para integrarse en la sociedad. No sé, John, si querías comentar alguna... Sí, levantas la mano. ahora que estamos hablando con el tema de la esclavitud, claro, un momento es muy importante el apunte que ha dicho Ted, porque primero se abole la esclavitud, eso quiere decir que no se puede, salvo los casos que ha comentado Ted, pero en ese momento se monta como el sistema de la esclavitud moderna, ¿no? Que luego es una esclavitud que también se ha trasladado un poco a América Latina con el control de los Estados Unidos, que es pues eso, los trabajadores a bajo coste, a un costo bajísimo y trabajando. Es decir, que es legal, pero sigue siendo un punto de esclavitud que llega hasta nuestros días. Un leve apunte del libro de Eduardo Galeano de Las venas abiertas en Latinoamérica, lo estoy leyendo ahora y estaba el otro día reflexionando sobre esto, ¿no? Una cosa es que la esclavitud se abole, pero se monta un sistema donde se pone una esclavitud legal, digamos, ¿no? Sí, digamos, el hombre blanco, si nos vamos a referir así de forma picante, siempre se la ha ingeniado para mantener de una forma u otra controlada a la población más pobre de los países que fueron colonias especialmente. Y bueno, pues hay una correlación casi directa, ¿no? Que tras abolirse la esclavitud, la población más pobre eran los esclavos. Esto relacionado con el concepto que estaba señalando de la no abolición, ¿no? de la esclavitud. Yo aquí había recogido algún dato ligado a la situación de la población reclusa en Estados Unidos, que sería la mayor per cápita del mundo. O sea, no hay un país en el mundo donde haya más personas recluidas por habitante. Una cuarta parte de los prisioneros mundiales. Una cuarta parte de los prisioneros mundiales, de los cuales el 40% son de raza blanca, o sea, de raza negra, perdón, cuando la raza negra constituye el 12% de la población estadounidense. Casi el 50%. Sí. Entonces, claro, aquí está un poco encubierta esta enmienda, ¿no? Que señalabas, número 13, que recogía en letra pequeña que los reclusos todavía podían ser forzados a trabajar, provoca que las cárceles en Estados Unidos sean el tercer empleador de Estados Unidos. Las cárceles tomadas como un solo ente. Luego hay un sistema privado de cárceles que entiendo que habla pues, de distintas conglomerados, distintas empresas, pero si tomas el todo, se convierte en el tercer empleador. Sí, vamos, que es un busines, ¿no? No solo la construcción y la gestión y la operación de dichas cárceles y bueno, de este mano de obra casi esclava que se emplean para realizar ciertos tipos de trabajos que normalmente será pues construcción de obras o cosas por el estilo, y que bueno, el contribuyente americano generalmente está de acuerdo porque eso redunda en una reducción de sus impuestos, ¿no? Entonces aquí en principio todo el mundo salvo el preso está contento. ¿Y qué os parece a vosotros? Recuerdo un poco que confluyen aquí un par de temas, ¿no? Lo que es la gestión público-privada de un business, como lo llama Javi, Bueno, decía el profesor Serrano de la UPV de historia. y la enmienda 13, quiero decir, cuando se pasa la enmienda 13 y se permite, digamos, de forma encubierta que la gente se esclavice una vez cometido un crimen, ¿no? Y pasado por un juicio, echa la trampa, pero hay que encontrar una forma de meter a esa gente en la cárcel, ¿no? O sea, vale, se crea la institución, se crea la ley y luego hay que buscar una forma de criminalizar al negro.
¿no? Para llenar las cárceles de negro. Y eso ha habido diferentes maneras de hacerlo durante la historia, ¿no? Que en Estados Unidos se conocen, bueno, las leyes de discriminación, de segregación, de Jim Crow, y luego la discriminación por zonas. A medida que se abole una, se introduce otra forma, ¿no? De mantener, digamos, a los negros como punto objetivo de la ley para meterlos en esas cárceles. Entonces, llegados a día de hoy, claro, como la cárcel es un negocio y es un negocio público-privado en el sentido en que hay una relación, hay un contrato entre la administración pública y la institución carcelaria, como cualquier contrato de autopistas, por ejemplo, que conocemos bastante bien en España, ¿no? De concesiones, hay un mínimo. Es decir, cuando hay una concesión de una autopista con peaje, la empresa que gestiona tiene un contrato en el que el gobierno le garantiza normalmente un mínimo, ¿no? Un mínimo de flujo de coches para generar un cash flow para que esa inversión inicial se pueda recuperar. Y de la misma forma, eso se aplica en las cárceles. Es decir, si yo hago un contrato con el Estado local o con el condado para desarrollar y construir un centro de correcciones, pues el Estado me garantiza un mínimo de gente que voy a tener en esa cárcel para operar, ¿no? Para que sea económicamente viable. Entonces eso mete más presión todavía a la policía y al sistema judicial y en general a la ley y orden de Estados Unidos para mantener esas ruedas rodantes, porque a medida que se construyen cárceles, pues también se construye la necesidad de que se llenen. Sí, es que yo estaba pensando ahora claro, se abole la esclavitud y dice, perfecto, ya no hay más esclavos, es decir, pues eso, se les va a contratar, se les va a pagar algo, pero siguen siendo muy, muy pobres, muy pobres. Entonces, al final, lo que genera eso es que, claro, una clase muy pobre se genera delincuencia y al final ellos van a ser los primeros que van a acabar en esas cárceles. Y ese tema que ha tenido que, desde el momento de la abolición, se tuvo que ir poco a poco quitando, todavía persiste en nuestros días. Es que es un sistema de que volvemos a, o sea, no se soluciona desde la raíz. No, en realidad los trucos legales que han tenido los legisladores americanos para mantener a la población negra en el objetivo han sido bastante ingeniosos muchas veces y otras veces muy perversos y muy directos, ¿no? Y creo que la más reciente que sigue resonando en el imaginario público de hoy es la guerra contra las drogas, ¿no? Y la frase tan repetida de law and order, law and order, sí. Law and order, law and order, hasta el punto en que tenemos un programa de la tele que nos lo recuerda todos los días, ¿no? Law and order. Uh-huh. Entonces, todo eso empieza, digamos, en parte con los hippies en los años 60 y en parte con los negros, ¿no? Porque cuando empieza la guerra contra la droga, las dos drogas que más se criminalizan es la marihuana por los hippies y la heroína por los negros. Y eso empieza a ser la enésima vuelta de tuerca, ¿no? De forma de criminalizar a una población en particular y terminar metiéndola en la cárcel. No sé si... Bueno, sí, no tiene nada que ver con la cárcel, aunque bueno, estar en el ejército también es una cárcel en sí, porque estaba aquí tomando notas. No sé si habéis mencionado también la guerra de Vietnam, ¿no? Que fue anterior a la proclamación. He mencionado a los hippies, así que... Sí, claro, me he hecho aquí bombilla. Y sí que es verdad que, bueno, así a nivel de historia... La primera institución que abolió la discriminación racial fue el ejército de los Estados Unidos, pero esto tiene trampa. Ya sabéis que incluso en la Segunda Guerra Mundial iba gente negra a luchar por un país que les odiaba, o sea, iban batallones de negros, incluso había segregación racial en batallas de negros. Esto te lo conté en la última conversación que tuvimos, hubo un general francés que se llamaba Leclerc, que se tiró desde, no sé si localicéis Gabón en el mapa, está encima de Angola,
se tiró desde allí hasta Libia y se encontró con Patton y Patton le dijo, mira, ¿ves estos negros que tienes de aquí? Te los llevas para los tuyos, que yo no quiero tener negros en mi regimiento. Pues cosas de esas. En la guerra de Vietnam sí que empezó a suceder que, bueno, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Vietnam había llamada a filas y si te tocaba, te tocaba. La guerra mundial era más voluntario, ¿no? Pero siempre estaba esta propaganda del tío Sam, que si no vas, no eres americano y todas esas cosas. Entonces sí que es verdad que establecieron una serie de condiciones en las que estadísticamente salía que la población que más podía cumplir estas condiciones para ser obligada a ir era la población negra, en este sentido. Luego, yo no sé si sabéis, aquí hay un dato bastante interesante, pero en Estados Unidos, si has sido convicto por un crimen y cumples tu condena y te conviertes en hombre libre otra vez porque has pagado tu deuda a la sociedad, ¿no? En la retórica que se utiliza, no tienes derecho a votar. Ahora, pensad en las estadísticas que habéis dicho antes. Si Estados Unidos tiene una cuarta parte de la población carcelaria mundial y casi la mitad de los que están en la cárcel ahora mismo en el presente son negros, y hay otra estadística aparte que dice que la probabilidad de que una persona de color, o afroamericana o negra, en Estados Unidos pase por la cárcel en su vida, en algún momento de su vida, la probabilidad es como un 30%. Ahora, imaginaros el impacto que eso tiene a la hora de votar. O sea, perdón, acabas de decir que por ser negro tienes un 30% de posibilidades de ir a la cárcel. De haber ido por alguna razón, sí. O sea, aunque sea una noche en el calabozo, ¿no? Se incluye eso. No incluye eso. Te estoy diciendo de cárcel, ¿eh? No esperando a juicio o yo qué sé, o pasando la noche en el calabozo porque te han pillado borracho tirado en la calle. Hombre, si hacemos números puede ser, sí. Sí, en este momento más del 3% de los negros están presos en este momento. Entonces, claro, imagínate el nivel del índice de rotación. Y son sentencias de 5 años, 10, en definitiva. Sí, a veces de tiene 1, sentido de 2. Que pueda ser el 30%, 1 de cada 3, sí, que nace negro pase por prisión a un momento de su vida. Aquí hay un montón de detalles, ¿no? Como todo tema que se relaciona con la ley, ¿no? La ley es muy complicada, pero hay uno de los mecanismos para que esa estadística se convierta en realidad, es que cuando hay una sospecha de que hayas hecho un crimen en Estados Unidos, y es un crimen leve, menor, digamos posesión de drogas o algo así, la parte culpable normalmente te ofrece un contrato desde el principio. Es decir, te dicen, tú puedes ir a juicio y pelear esto, y nosotros vamos a ir a por la máxima condena. Te van a caer 30, te van a caer 25 años, te van a caer 40, 50, vida. O firmas ese contrato, vas sin juicio, sin pasar por juicio, voluntariamente a la cárcel durante 2 o 3 años y nos olvidamos del tema. O sea, admites culpabilidad, no vas a juicio, 2 o 3 años en vez de los 30 o 40 que vamos a intentar pelear si nos tocas los cojones y vas a juicio a por tus derechos, y cerramos el tema. Entonces, claro, mucha gente accede a eso. Por no decir la mayoría, no me sé la estadística en ese caso particular, pero la mayoría accede. Y así, claro, muchísimos pasan por la cárcel. 2 años o 3 años, especialmente por posesión de droga. Entonces, luego ya te has convertido en un criminal a los ojos de la justicia y el resto del sistema. Es increíble, es increíble. Es que es algo muy psicológico. Es algo muy psicológico porque a ti te arrestan en la calle una noche y ya no ves a tu familia, ya no ves a tus amigos, ya no ves a tus padres y te tienen durante días encarcelado, metiéndote presión con el abogado de Estado y coño, pues al final ya solo por ganas de volver a tu casa accedes a lo que sea que te tiren. Y siendo sospechoso. Es decir, no tienes por qué ser culpable. Es que hubo en Efectivamente, Netflix no vas a juicio.
la serie esta, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que era de 4 jovencísimos que les fueron sospechosos de una violación de una joven. La Manada. Y no, no recuerdo el nombre Era broma, de la serie, pero eso, les hicieron firmar un papel diciendo que eran culpables y pasaron un montón de años en la cárcel y no hicieron nada. Sí. Pero hubo presiones por parte de la policía. Pero quería remarcar ese punto que es algo alucinante, es algo lamentable ese tema de... Es que las cárceles en Estados Unidos, como ese concepto de los hoteles, cuanto más llenos estén, mejor, ¿no? Mejor nos va, más business se saca. Es algo que va completamente en contra de un poco de la no sé, del propio concepto de justicia, no sé, porque es que al final eso lo que hace es que cada vez quieran meter, o sea, te quiero meter en la cárcel, no es que tienes que ir a la cárcel, porque si has hecho un delito tienes que ir a la cárcel, pero no, es que te quiero meter en la cárcel porque es necesario para el business de las cárceles de Estados Unidos. Ha pasado de Es moda. increíble. Ha pasado de moda, hay que decir. Yo creo que a partir de hace 1 año, no, 3 años ya, yo creo, se va reduciendo el ritmo al que se están llenando las cárceles y cada vez hay menos contratos, hay menos expansión de cárceles. Y el objetivo está girando a lo que ellos llaman parole, que no sé cómo es en castellano. Libertad condicional. Libertad condicional, sí. Entonces, digamos que la siguiente vuelta de tuerca sería, en vez de meterlos en las cárceles, tener a la gente de alguna forma controlada. Trabajo en remoto, ¿no? Sí, eso Home es. office. Home office obligatorio, ¿no? Perseguido, ¿no? Con tecnología. Sí. No, pero Creo podrían que ser usados todavía para trabajar en ciertos empleos, pues en un Walmart reponiendo en situaciones concretas, ¿no? Estando en libertad condicional, todavía pueden aportar a estas empresas una mano de obra barata sin ocupar un espacio en una prisión, ¿no? Que tiene un coste. Efectivamente. Y sin, Oye, ¿qué os parece coste y sin la imagen. ¿Y qué os parecen las protestas que están surgiendo? No sé si habéis seguido la situación en Seattle con este espacio que ha sido tomado por, no sé, este grupo. No sé si me estoy estudiando conceptos, pero están los Antifa, ¿no? Ha surgido como un movimiento de antifascistas muy potente. Luego, por otro lado, aquí leo que en Seattle hay una zona que llaman CHAZ, que es la zona libre, Capitol Hill Autonomous Zone. Sin policía. No sé si habéis seguido esto. Hay datos situaciones curiosas dentro de esta zona, que para todo aquel blanco que quisiera dejar la zona le estaban pidiendo abonar $10 a una persona negra, a su elección. No sé, y parece que es como una especie de 15M, ¿no? A la americana, con tintes, con tintes propios del país, ¿no? Donde hay esta separación tan grande entre... Sin mencionar... entre razas, pues no sé cómo decir raza, la palabra raza me cuesta, no sé, entre etnias o entre grupos, no sé. Sin mencionar el hecho que estamos en plena crisis sanitaria con los riesgos que eso puede suponer también. Aquí me encuentro un poco de sentimientos cruzados, si te digo la verdad. Por un lado entiendo que la gente esté enfadada, pero por otro lado, cuando desde la Organización Mundial de la Salud hasta el médico de tu ambulatorio te están diciendo de que tengas ciertas precauciones, ¿sabes? Es muy difícil controlar ese sentimiento de ira que ha podido surgir, y ya no te digo nada de pues, las externalidades negativas que han surgido de todo esto, pues todos los saqueos que ha habido y tal, que desde luego no tienen nada que ver con la muerte. Bueno, mira, Javi, hay otra estadística, otro dato, ¿no? Que tanto os gustan, que decía, no verificado por mí, por cierto, que la probabilidad de que un negro sea asesinado por un policía en Estados Unidos es 1 en 1000. No es 0,1%. Tengo los datos aquí, los acabo de sacar. Entonces, si eso es cierto,
eso no dista mucho de cualquier otra epidemia. ¿Cómo has ¿No? dicho que Entonces, la probabilidad de que un negro muera en manos de la policía es de? 1 en 1000, 0,1%. Uf, Eso pues es un porcentaje si hacemos números puede ser, ¿eh? suficientemente alto, si fuera cierto, no lo sé, pero si fuera cierto es un porcentaje muy alto como para decir, bueno, si el COVID tiene un 1,5, un 2, un 3% de que me mate No y, llega a esa y, cifra. la policía 0,1, pues el COVID lo vamos a erradicar en un año, sí o sí, de una forma u otra, o mutará el virus, encontraremos una vacuna, una cura, lo que sea, pero lo de la policía va a seguir estando. Ujú. Entonces creo que el COVID se convierte en un problema menor. Sí y no, bajo mi juicio. O sea, evidentemente esto ha sucedido en el mismo momento, ha coincidido ambos hechos y no solo hay negros manifestándose. O sea, no sé, o sea, también yo estoy viendo imágenes de muchísima gente blanca. O sea, yo no estoy diciendo mal por estos en concreto, ¿no? Estoy diciendo mal en cierto sentido, y no tanto en Estados Unidos, sino, por ejemplo, las escenas que estamos viendo en Europa, ¿sabes? O sea, se criminaliza una protesta porque ponen en riesgo la salud, pero esta porque está etiquetada con otra marca ideológica, esto está bien. No, pues a ver, yo creo que en Estados Unidos, bueno, pues puede ser una respuesta instantánea, obviamente, pero a mí en Europa, si te digo la verdad, y en Madrid, yo veo las imágenes de Madrid y esto no es ser de ningún lado, me parece vergonzoso que se haya permitido eso. O Hombre, que aquí no nadie se, o dice que esté bien. sea, yo ver la Puerta del Sol, o sea, si tú haces una performance de gente separada y tal, y quieres hacer una performance de ponerte en rodilla y tal, muy bonito todo. Me parece perfecto, me parece fantástico. Pero empezar ahí a revolotearse entre esto con la que está cayendo y toda la cifra de muertos que hay. En Estados Unidos, si te digo la verdad, no me sé la cifra. Yo me sé más o menos, lo tengo aquí en pantalla, cuántas personas afroamericanas, que son el 50% de los que mueren en manos de la policía. No he hecho la extrapolación de los datos. Plantearte en la situación de que salir a la calle es más probable morir si salgo a la calle por un poli que por el COVID, sinceramente no lo sé, tío, no lo he calculado. O sea, igual rebuscándolo así puede que sea cierto, tío. Pues no lo Hombre, sé. a ver, incluso si fuera cierto, no creo que la gente piense en eso, ¿no? O sea, no creo que pongan la balanza el COVID con que le mate a la policía para salir a protestar. Simplemente ahora es el momento y hay que aprovecharlo. A ver, yo digo que es una situación muy compleja porque obviamente esto de aquí subyace una respuesta ciudadana y es evidente. Entonces les vas a decir, no, quedaos tranquilos en casa, tal. Pues sí, mira, tío, es Estados Unidos y bueno, ellos sabrán. Yo lo estaba diciendo a nivel más Europa, tío, que eres como, en plan, sois gilipollas o qué. O sea, va a ver Donald Trump la tele en Madrid y va a decir, joder, es que estos de Madrid me han convencido, igual voy a rebajar un poco el tono, no sé. O sea, si te digo la verdad, no sé, una irresponsabilidad lo que ha sucedido, al menos en Madrid, y por las imágenes que he visto en Londres, Berlín y París también. Hombre, yo estoy seguro que la población negra en Europa sufre discriminación también. También, No los asesina la policía, también. pero indudablemente tienen una dificultad y muchísimas más trabas que la población local para desarrollar su vida. Yo estaba diciendo que obviamente tú tienes todo tu derecho a manifestarte, es más, en condiciones normales yo estaría en esa manifestación, pero con la situación que está corriendo, o sea, me parece un poco irresponsable no desarrollar una manifestación de manera en que tú puedas expresar lo que obviamente tienes toda la legitimidad y todo el derecho a hacer sin poner el riesgo en una situación que en España vamos 28.000 oficiales, 40.000 no oficiales. Contad. Bueno, a mí, sin embargo, me parece una buena noticia que se hayan dado las manifestaciones, porque en gran parte de la pandemia se entendía que esto iba a servir como excusa para llevar a situaciones de control mayores, ¿no? Y que de alguna manera la posibilidad de manifestación de los pueblos durante el periodo que dure la pandemia, que puede ser hasta 2 años, o veremos hasta dónde llega, pero bueno,
estaría hiperlimitada, ¿no? Y es un momento de oportunidad histórico para ciertos poderes para llevar a cabo sus objetivos sin tener en cuenta a la población más, digamos, menos favorecida o menos privilegiada. Entonces, Sí, bueno, sí. que se hayan tomado las calles, pues yo creo que es mejor que se tomen las calles a que se tomen las playas, ¿no? Obviamente yo estoy en contra, ya me habéis oído, de toda aglomeración que se haya sucedido estos últimos días y creo que os estaréis hasta los cojones de mí de esto. Y obviamente cualquier tipo de actuación irresponsable, sea ir las escenas que he visto de la Barceloneta o la Concha o la playa de Arrigúnaga o Sopelana, me van a parecer igual de mal, igual peor, porque el otro al menos tiene un motivante de cierta legitimidad ideológica y tal, que bueno, que puedes llegar a empatizar con ello y decir, bueno, sí, pero me parece, tú puedes perfectamente convocar una manifestación sin que ello suponga un riesgo sanitario para los demás. Y creo que en ciertas partes, en ciertos tramos de edad, sobre todo la gente mayor, porque tú imagínate lo que ha dicho Ted, hay negros discriminados en España, obviamente, no lo estoy negando. Tú imagínate que uno va, se contagia, y va a su casa y tiene una abuela, contagia a la abuela se muere. Joder, tú puedes hacer tu manifestación, hacer una performance que te puede quedar muy chula, y ahí, pero es que la situación de a día de hoy, al menos mientras dure la desescalada, no puedes, no es que no puedas, pero no es responsable, sinceramente, con la que está cayendo, tío. Y aquí, o voy a decir una bastez, o follamos todos o pinchamos la muñeca, tío. O sea, no se puede decir que unos sí y otros no. O sea, toda aglomeración no justificada debidamente, o sea, ninguna aglomeración es aceptable. Pero fijaros el momento y lo necesario de estas manifestaciones cuando las elecciones son ahora en octubre, en Estados Unidos, si no me equivoco, es en octubre-noviembre. 2 de noviembre. 2 de noviembre. Claro, si no haces esto ahora, dejas pasar lo de George Floyd, pues cambia mucho. Ahora, de hecho, hay una... parece que la posibilidad de que Trump pierda las elecciones, que parecía remota, incluso con el COVID, a partir de la gran expansión monetaria que ha ayudado a que los mercados se mantengan o que vuelvan en forma de V y todo era un triunfo, etcétera, para el gobierno de Make America Great Again, que ahora están con este eslogan de Greatness, ¿no? Que me ha parecido brutal, que es un eslogan detrás, Greatness. Y es como dices, wow. Esos son los vocablos que se inventa este hombre, tío, a veces. Pues bueno, parece que sí que es una oportunidad para que Trump deje el poder. Y luego lo que sí quería lanzaros es una cuestión, no sé si se espera que cambie algo a partir de lo que ha pasado, porque yo algo así en nuestra vida no habíamos visto, ¿no? Un momento racial de este calado, ¿no? Desde... Sí. Yo por lo menos no recuerdo un momento racial de este nivel. Ha habido asesinatos bastantes en los últimos años. Sí, pero un movimiento de esta envergadura. Pero ha ido increciendo. Ha ido increciendo. Yo creo que desde Martin Luther King, que fueron las manifestaciones así multitudinarias más grandes, desde entonces sí que no se había vivido algo tan grande y tan duradero. ¿Y lo de Rodney King en los 90? No, ni en el 92, ni recientemente con Ferguson, ni cuando se fundó... Ferguson era donde mataron al último, ¿no? O que se supo. Bueno, el último fue en 2016. Que se supo. Y antes de eso, o sea, Black Lives Matter empezó en 2013 con el asesinato de un chaval en una urbanización. No sé si os acordáis de ese caso, eso fue en Florida, ¿no? De un vecino de la urbanización que empieza a perseguir al chaval porque es negro y le parece sospechoso, un chaval de 17 años, ¿eh? Y llama a la policía, entonces todo está grabado la llamada entera está grabada, al 911. Al 112 de aquí y
el agente de la línea telefónica 911 le dice al vecino: no lo persigas y no lo ataques. O sea, deja de hacer lo que sea que estés haciendo. Pero bueno, lo alcanza, empiezan a pelear, desenfunda su arma que la tenía el vecino y mata al chaval. Y ahí es cuando se crea el Black Lives Matter, porque a esa persona no la meten en la cárcel. O sea, asesina a sangre No le meten en la fría cárcel, ¿eh? a un niño, va a juicio y lo exoneran. Sí, es George Zimmerman, se llama el Zimmerman, hombre que sí, fue absuelto, ¿no? El que asesinó y sí, mató a Trayvon Martin. sí. Y eso fue una injusticia brutal, documentada en la llamada telefónica, que se oye el disparo y todo. Además oficial, porque es una llamada telefónica al 911. Y eso, digamos, crea el movimiento. Y luego Ferguson le mete leña al fuego y ahora pues esto. Sí, obviamente. O sea, quizás desde el apartheid, igual es el apartheid, ¿no? Lo que hemos vivido así más, la abolición del apartheid en Sudáfrica igual es lo más similar a lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos, donde había, de alguna manera existe un apartheid encubierto prácticamente, ¿no? Que no es Bueno, tan... existía uno real hasta los 60, con las leyes de Hombre, segregación en los estados del sur. el apartheid era legal en Sí, Estados sí, sí. Unidos, ¿no? O sea, Que la vi segregación Green Book hace era... poco. Sí, Salía. Muy buena película, por cierto. sí, muy, muy interesante, muy, muy extraña, ¿no? O sea, porque te pone en situación y te das cuenta. O sea, es que es imposible, siendo blancos es imposible que podamos imaginarnos lo que supone ser negro en Estados Unidos. Eso lo dice todo el mundo y está clarísimo, que es una discriminación non-stop, constante. Es un miedo constante a que seas tú, a que te pongan la diana por cualquier razón. Y una vez tengas la diana, ya por sus cojones que algo te va a caer. Wow. ¿Y va a cambiar algo esto? Bueno, yo creo que históricamente, por lo menos hasta el día de hoy, ha sido una cuestión bipartidista. O sea, esto no es una cuestión de que un bando lo apoye y el otro bando siempre haya querido desmantelar todo ese sistema de opresión. Eso no es verdad. Hombre, el De Partido hecho, Demócrata era el proesclavista antes. sí, bueno, ellos invierten los signos, ¿no? En un momento en la historia se invierten los signos. O sea, Lincoln creo que fue el último presidente de cuando los signos eran invertidos, ¿no? Lincoln era republicano, pero realmente si fuera hoy presidente probablemente sería demócrata, Sí, claro. ¿vale? Entonces, de todas formas, por ejemplo, el mayor crecimiento de la población carcelaria en Estados Unidos creo que se produjo durante el periodo de presidencia de Obama. Sí, que eso lo hablamos. No solo de carcelaria, sino también de asesinados por la policía. Creo, me suena. O sea que es algo que, o sea, el modus operandi establecido es algo que ha tenido apoyo de los dos lados, ¿no? Históricamente. Más que nada también porque el 70% de la población de Estados Unidos es blanca y votan a los dos partidos. Y creo que generalizar tanto como decir que un republicano tiene mayor probabilidad de ser racista que un demócrata, yo creo que eso no es cierto. Eso es lo que me dice mi novia. El mayor machista es el machista de izquierdas, tío. O el peor machista es el machista de izquierdas. Pues parecido, ¿eh? Sí. Claro, porque hay muchas formas de racismo que no nos damos cuenta que practicamos en nuestro día a día y como no nos afecta porque no somos negros, pues lo dejamos Porque pasar. ahora está Biden, digamos, en la carrera a la presidencia y está aprovechando, no sé, te llega, no sé si ves, estás siguiendo los medios o te llega un poco que se esté él aprovechando, se esté apropiando, aunque sea ligeramente, de este movimiento. Promete
mirar Yo creo que lo está hacia- aprovechando, pero con pies de plomo, ¿no? O sea, no quiere apoderarse del movimiento. Ujú. O sea, creo que lo está, en ese Hombre, yo sentido, creo que creo que eso es el responsable, ¿no? cuidado, sí, que ha sido bastante responsable en ese sentido. O sea, sí que ha querido capitalizar la rabia en contra del gobierno actual y de Trump en particular, pero sin meterse demasiado, ¿no? Sin llamar demasiado la atención y sin cambiar la atención al tema político de partido. O sea, la atención está en la legislación y aquí hay algo que os sonará un poco, que es que los juzgados en Estados Unidos y la policía no dan abasto, ya que hay que, o sea, romper una lanza a favor de la policía también y decir que históricamente en Estados Unidos cualquier problema, o sea, o muchos problemas que realmente son problemas que deberían ser tratados por profesionales de psicología o profesionales de educación o profesionales de la salud, es decir, que son temas de salud principalmente y de educación, han sido, se les han dado a la policía a que lo solucione, ¿no? O sea, tienes un problema de gente que tiene algún tipo de demencia, no tiene suficientes instituciones de salud mental, toda esa gente está en la calle viviendo sin casa y es un problema de la policía, ¿vale? Luego, tienes un problema de drogas, de que haya habido un problema de drogas es clarísimo. O sea, no es solamente una cuestión de criminalizar al que la usa, sino que detrás hay un problema de salud, ¿no? Que debería ser tratado por profesionales de salud y por organismos de salud, instituciones de la salud, etcétera. No, es un problema de la policía, meterles en la cárcel. Problemas de educación o de zonificación, que es la segregación actual, ¿no? De tener a todos o la mayoría de los negros viviendo en barrios de negros y a los blancos separados. ¿Cómo solucionar ese problema? Pues si salen demasiado, policía también, ¿no? Entonces el policía y el juez no da abasto porque se le han dado tareas sociales que no deberían de ser de la policía y del juzgado. Y de ahí parte un poco la petición actual de quitarle fondos a la policía. No se trata de cerrar los departamentos de policía, se trata de crear o de aumentar la inversión en los reformarla arriba departamentos de la salud. Sí. Sí, tampoco pasan oposición allí la policía. O sea, según tengo entendido, solamente hacen un curso de 6 meses. O sea, no es como en España o en países de Europa que pasan una oposición y luego tienen que estar un año o año y medio haciendo un periodo formativo y luego pues ir Sí, pasan un de curso abajo muy arriba. básico. Sí. Entonces, en ese sentido, la policía en Estados Unidos, luego también depende del estado, obviamente, pero a veces se encuentra en situaciones de, no voy a decir desprotección, pero de caos. Sí, porque es que para lidiar con todos los problemas que la policía tiene que lidiar todos los días aquí, es que ya no es solamente que parezca deficiente la formación que ya tiene, sino que para que lo hicieran efectivamente, no sé, 6 años de formación necesitarían, Sí, algo luego te así. O imaginas sea, un jefe es que Bigum como en Los Simpson, tío, un poli ahí gordo de estos, tío. Joder. es que son todólogos. O sea, Claro. no sé, me parece un poco exagerado, ¿no? Lo que se le pide, o sea, el resultado que se le pide a la policía es totalmente irracional. John, creo que pedías paso antes, no sé si tienes algún tema que Sí, comentar. iba, bueno, básicamente a agitar un poco todo este debate y casi entrar un poco en la raíz. Estamos hablando de racismo y hay estudios que indican que no existen razas en el ser humano. Es decir, que todos venimos del mismo origen genético, el mismo repertorio genético. Entonces, que realmente
no podemos hablar sobre si una raza es negro, otro blanco, otro chino, otro mestizo, otro tal, como que eso no existe, ¿no? Eso en primer lugar. No sé si realmente eso es un estudio, pues habrá miles de estudios en este sentido. Pero estos días, cuando hemos estado un poco planificando este gran programa y gran debate que estamos haciendo, estaba yo pensando un poco qué somos nosotros, ¿no? Porque siempre escuchamos las palabras xenofobia, es fobia al inmigrante, fobia al que viene de fuera, el racismo, que es eso, la discriminación por raza, y el clasismo, que es la discriminación por pues qué clase social tienes, qué nivel de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estaba yo pensando un poco, digo, joder, ¿y qué somos ahora? ¿O qué soy yo? ¿O qué esto? Y claro, yo por ejemplo el otro día estaba pues aquí en la playa y claro, hay diferentes niveles de educación, ¿no? Y los impulsos que nos da la sociedad a veces, pues las generaciones que hemos tenido anteriormente, nuestras familias, nuestros amigos, en el entorno en el que vivimos, al final, queramos o no, nos dan unos impulsos que sentimos algo, aunque luego nuestra cabeza nos diga, oye, para un poco porque no es así, ¿no? Por ejemplo, pues ya yo creo que en la parte esa de racismo yo por lo menos, o sea, se tiene absolutamente superada porque no hay ningún tipo de sentido, ningún tipo de lógica a que una raza es más que otra, ¿no? En el sentido xenófobo, pues por ejemplo aquí en República Dominicana, el día creo que el 27 de febrero, cuando hubo la manifestación pues un poco en contra o de un poco de exigencias a la Junta Central Electoral, de a ver qué pasaron con las elecciones, etcétera, y había un montón de grupos de gente. Entonces había un grupo que era la Orden de no sé qué, no me acuerdo el nombre, que era una orden que está en contra de los haitianos, pero a muerte, ¿no? Prácticamente, o sea, muy, muy en contra. Pero claro, esta gente que está en contra de los haitianos, a los americanos no les dice nada. A toda la gente que viene aquí a Dominicana, los españoles que viven aquí y tal, no, solamente es en contra de esto, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego el tema del clasismo, claro, al final, pues en un país también como República Dominicana se notan mucho más las clases sociales, ¿no? En Europa se nota bastante menos, la clase media es predominante. Entonces aquí, por ejemplo, muchas veces dices, vas a la playa y ves a alguien con un bocinón, ¿no? Con una música a tope. Y te choca, ¿no? Te choca y dices, joder, tienes un sentimiento como de clasista a nivel de educación. Entonces dices, bueno, hay que parar aquí un poquito, ¿no? Porque hay que ver el contexto con el que ha crecido las personas, el sistema en el que está montado, las posibilidades que les ha dado el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final hay que hacer una reflexión profunda de forma individual para saber que este tipo de cosas las tenemos que vencer en un momento y que hay que pensar un poco en los demás, ¿no? En qué posibilidades han tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que yo estaba reflexionando estos últimos días. Sí, bueno, en la República Dominicana hay una cuestión, a ver, aquí también, o sea, si entramos en psicología, neurología, semántica, ¿no? O sea, en la República Dominicana no hay dominicanos negros. Morenos. O sea, es una cuestión, ¿no?, idiomática, ¿no? O sea, los dominicanos son o mulatos o morenos. El negro es el haitiano, ¿no? Y el negro es el haitiano. Eso es. Independientemente del color o del tono de la piel. Uh-huh. O sea, un haitiano que pueda parecer menos negro que un dominicano sigue siendo más negro o negro, uh-huh, mientras que el dominicano no. uh-huh. Eso cómo se corrige. O sea, no, eso ya va más allá de una cuestión de diferenciación de etnias o de color de piel. ¿No? Eso ya está mezclado con el origen. Claro. Entonces, es curioso el efecto. El efecto es que en el extremo opuesto, o sea, es decir, en vez de intentar igualizar o que haya más equidad entre negros y blancos y cargar de connotación positiva la palabra negro, lo que se hace es, en vez de eso, se mantiene todos los prejuicios que tenemos sobre los negros
como racista, Ujú. mientras que se expande el abanico de lo que incluye lo blanco. Es decir, ahora Ujú. para que te llame blanco no hace falta que seas blanco, también si eres un poquitito mulato o tienes la piel así un poco de, digamos, con que has tomado el sol el verano entero, eso también va a ser blanco. Y los que tienen origen indígena, en la República Dominicana no hay personas con origen indígena porque se cargaron a todos los indígenas a tiempo. Y, pero en Latinoamérica sí, esos también vamos a incluirlos en los blancos. Entonces cada vez vamos aumentando lo que incluye ser blanco en vez de Ujú. igualizarlo con significados. O sea, que no tenga ningún significado, ninguna connotación. Ser blanco Muy o interesante. negro. Están sí, vas eliminando un poco lo que no... Lo que te parece incómodo, lo eliminas, ¿no? Es incómodo que haya... Sí, como esa... Yo en o mulatos Marruecos, o... en Marruecos Sí. pasaba algo parecido, pero a la africana, ¿no? Y yo he llegado a escuchar comentarios de si Alá los pinto de negro por algo es. O sea, fijaos hasta qué punto llega el estilo. Mm. Eh, yo tenía Sí, muchos amigos de Costa Marfil, de Senegal y tal, y ellos tenían un modo muy, muy divertido de llamar a los marroquíes, que era les napae, que significa no africano, no aceptado en Europa, tío. Y les llamaban así, tío, y me hacía muchísima gracia. Pues muy interesante. El caso de África, yo como sabéis, viví en Sudáfrica un añito, hace tiempo, pero bueno, ya me acuerdo de algunas cositas, algunos detalles. Pero allí sí que es verdad que, hay un movimiento muy interesante de abolicionista, digamos, que quiere separar, quiere unir blancos, negros, color e indios, ¿no? Y considerar a todos a un mismo nivel. Y eso es precioso. Es que hay ciertos barrios de Johannesburgo barrios que no llegan ni a barrios a veces, pero bueno, ciertas zonas que intentan ser esos sitios en común, pero ahí sí te puedes encontrar con un nivel muy alto de racismo hacia el blanco, por ejemplo, en Sudáfrica a día de hoy, porque hay partidos que Revanchismo. están, sí, hay partidos que están enfocados hacia eso, ¿no? Desde la ANC, que es el partido tradicional, pues ahí surgió una escisión que ahora no recuerdo el nombre, pero tienes su miembro más destacado, pues es un descerebrado con un cochazo, un reloj Aston Martin, todo en plan impresionante. Y él quiere acabar con los blancos, es su objetivo, acabar con la riqueza, con todo lo que los blancos puedan atesorar a día de hoy. Y bueno, tengo una pregunta. En Sudáfrica es como que más perverso aún el tema, ¿no? Porque la distribución de la población es diferente. Es decir, ¿qué parte de la población es negra? no, a día de hoy en Sudáfrica la población blanca igual es inferior al 10%, 10. No, a día de hoy 10, igual inferior, en algún caso. Pues imagínate, es totalmente invertido a Pero Estados claro, Unidos. era aberrante antes, porque en el apartheid era insostenible, pero durante el apartheid la población blanca era alrededor del 25%, y lo que sucede a día de hoy es que ¿25? sí, durante el apartheid sí. O sea, en los años 90 sí que había ese nivel de proporción, ¿eh? Había mucha población blanca, mucha más. De hecho, gran parte de la población blanca se fue a Estados Unidos, Australia, y mucha población negra inmigró con el fin del apartheid. Muchos inmigrantes nigerianos, botswaneses, zimbabuenses. Angoleños, sí. Entonces aumentó la población negra, disminuyó la población blanca. Pero a día de hoy te puedes encontrar con blancos discriminados de clase baja y mucha pobreza blanca también en Sudáfrica, que cosa que podría sorprender. Y con un concepto que es el del Black Diamond, que sería aquellos negros con formación que son completamente reclamados y necesitados por las corporaciones,
porque el modelo corporativo o la economía se ha montado de una manera que hace una discriminación positiva hacia el negro, que es el black empowerment que llaman, que sí que es verdad que ha debilitado paulatinamente la economía porque lleva a negros a cubrir puestos que quizás podrían ser cubiertos por blancos con más formación. Pero digamos que es un peaje que están dispuestos a pagar a día de hoy, que consideran que lo tienen que pagar, y se dan estas figuras de Black Diamond, que son personas negras con formación, que saben que tienen la vida solucionada y que van a llegar a puestos de alta responsabilidad. Y realmente, pues bueno, ahora la situación del blanco de un perfil medio o medio bajo, pues es un perfil que no va a llegar a la universidad y que en un momento dado se puede encontrar haciendo pues trabajos que hace 30 años hubiera sido impensable. Entonces también es lo que le puede suponer a esa persona en ese caso. Al final lo que le lleva es a irse. Esas personas acaban yéndose a Australia, Estados Unidos. Hay un problema de desempleo ahí bastante importante en Sudáfrica. Sí. Existe, pero no, o sea, consideremos que alrededor de un 30% de la población blanca en Sudáfrica es pobre. Sí, que se van cambiando las tornas y... Lo que te contaba fuera de micros es que yo trabajaba, el Knowledge Hub de McKinsey en África estaba en Pretoria o en Johannesburgo, que está al lado, vamos. Pero, y una vez vinieron a Marruecos, tal, y vinieron a nuestra empresa, que bueno, nosotros éramos una BPO de ellos, y vinieron aquí para explicarnos pues, nuevos software que nos iban a dar y todo eso. Y así un poco ya fuera de esto, sí que nos decían que no solamente se beneficia a mismo puesto, misma capacidad a una persona negra que una blanca, que eso a una perspectiva a corto plazo lo puedo entender para corregir ciertos equilibrios, pero no lo plantearía una situación a largo plazo. No es únicamente eso, sino cualquier persona negra, ya sea de Sudáfrica o de Zimbabue, tiene prioridad sobre una persona blanca sudafricana. Y ahí ya nos estamos metiendo en aspectos de qué pasa. Yo estoy pagando aquí impuestos para que, no sé. Esto sí que era bueno, es una forma de anecdótico. reparación. Sí, pero tú no tienes la culpa de que tus abuelos y tus padres hayan sido unos capullos. Tampoco. Ya, o sea, estás pagando por una ofensa que tú no has hecho contra aquellos que no vivían para ser ofendidos. Efectivamente. Y los hijos de los negros pues tampoco tienen la culpa, ¿no? En que sus abuelos les tocaron ser esclavos. Sí, Entonces, pues claro, pero estamos en una situación en que menos por menos es más. O sea, bueno, qué mierda de metáfora acabo de hacer. Estamos en una situación de que la discriminación positiva es un derecho de los muertos sobre los vivos. O sea, es como decir, o sea, ¿yo qué culpa tengo de que mis abuelos hayan sido unos cabrones o de yo qué sé, para que yo ahora que no estoy de acuerdo con esto tengo que pagar las consecuencias hacia aquellos que en aquel momento no se sentían ofendidos para ello? Sí. He detectado el partido ahora en Sudáfrica que tendrá no sé qué porcentaje, igual, pero bueno, no sé, no creo que supere el 15% del voto, pero que es el Economic Freedom Fighters, liderado por Julius Malema, que su objetivo sería pues eso, acabar un poco prácticamente con la población blanca. ¿Sabes? Si en el caso de llegar al poder, ellos expulsarían a la población blanca del país. De hecho, su eslogan un poco es dispararle al Boer. El Boer son aquellos de sí, los holandeses llegados a Sudáfrica en su día. Boers. Bueno, se nos está yendo la hora. Yo quería lanzar una serie de comentarios que no se han comentado aquí. Quería enfocarme también un poco en cuanto a la brutalidad policial, en plan All Lives Matter, no ya solamente las Black. En Estados Unidos mueren al año 1000 personas por manos de la policía. 1000. Si extrapolásemos esos datos a España, una simple regla de 3 por población, significaría que en España morirían al año 177 personas en manos de la policía. Es que yo creo que no mueren ni... O sea, igual accidentalmente morirán 1 o 2, tío, pero no sé, me parece bastante fuerte cuando hacemos la comparación. De aquellos, únicamente el 50% son blancos. O sea, en ese otro 50% podríamos meter, la mayoría son de afroamericanos, pero también entran hispanos y todo ese tipo de personas.
Tasa de homicidios. O sea, es que estamos en una situación bastante... La tasa de homicidios de Estados Unidos es 5 veces superior por 100.000 habitantes a la de la Unión